si cambiamos este rol de víctima de tú me hiciste sentir esto por un rol de tú revelaste algo que había dentro de mí, que puede ser desespero, impaciencia, rabia, miedo, dolor, o también puede ser alegría y amor, pero tú lo revelaste, tú no me hiciste sentir nada, Ujú. ¿sí? Nuestra interacción de alguna manera lo reveló. Entonces dejas de ser víctima de la vida. Vivimos en este universo de posibilidades infinitas. La mente es más poderosa de lo que creíamos. El cuerpo es una máquina perfecta que supera la medicina misma. El alma ya sabe todo. Solo nos falta escuchar más. La ciencia demuestra día a día lo que antes parecían milagros, magia o era imposible. Y nosotros seguimos en la búsqueda de todo aquello que nos hace sentir mejor, sanar, crecer, ser nuestra mejor versión. En este podcast conocerás nuevas posibilidades y alternativas a la realidad común en la voz de las personas que ya las han vivido. Si alguien más pudo, tú también. Tenemos el poder de transformar nuestra vida. Yo soy Sandra Corcuera. Somos los alquimistas. Mis queridos y mis queridas alquimistas, qué emoción el día de hoy. Bueno, siempre les digo lo mismo, es que la verdad sí me da mucha emoción empezar estos episodios y hoy también porque tengo a un invitado con el que tomé un curso hace bien poquito y aprendí cosas que, wow, me volaron la cabeza. Qué importante es el amor propio, qué importante es saber gestionar las emociones y muchas más cosas que vamos a estar hablando hoy con Camilo Rusi. ¿Cómo estás, querido? Dichoso, dichoso, Sandra, de estar aquí contigo compartiendo con tu maravillosa comunidad de alquimistas. Qué emoción. Qué emoción, de verdad, qué bien, porque aparte yo creo que siempre hay cosas que pasan de forma súper mágica y así pasó. Yo supe de ti el día antes de tu taller y Qué fue por una bien. amiga en común, que es Lila Guerrero, que también es amiga Ujú. de este podcast y ella lo subió a sus redes y de repente habló de lo importante del amor propio y yo dije, necesito. Entonces fue así como de, me meto a mirar y no sé qué y tal, y de repente encuentro tu taller, encuentro muchas más cosas que haces y sin saber muy bien a dónde iba la cosa, pero me metí y fue un día de muchísimo aprendizaje. Yo que llevo mucho tiempo trabajando el tema del amor propio, el tema de reconocerme, de reconocer mis emociones, de sentirlas y demás, el trabajo con el ego. La verdad es que en pocas horas, que fue una mañana de taller contigo, de verdad que dije, ¿qué es esto? O sea, lo que yo venía trabajando tantos años, de repente está todo muy bien explicado, muy claramente, casi que lo puedo tocar de lo tangible que me parece ahora y antes me hacía algo súper subjetivo y es como que, claro, ahora ya entiendo todo. Y esos momentos de ajá son como fascinantes y pues quiero saber mucho más y que lo compartamos con los alquimistas. Qué maravilla, Camilo. Bueno, qué dicha. No sabes lo que me llena el corazón escuchar esto, porque sí he hecho un gran esfuerzo por tratar de hacer algo que rompa un poquito el esquema, ¿no? Que vaya un poquito más allá y vaya más profundo a la esencia de lo que es el amor propio, que va mucho más allá del autocuidado, que va mucho más allá de, como se dice comúnmente, quererse a uno mismo, mirarse en el espejo y gustarse, va mucho más allá. No es que no sea eso, eso es como si el amor propio fuera un árbol, eso estaría por allá en la superficie. Y cuando estamos mirándolo desde arriba, como si fuéramos una cámara, un dron allá arriba, pues eso es lo que se ve. Pero lo que hay en lo profundo, en las raíces, es algo que no solo te cambia ese amor propio, ¿no? Que te cambia tus relaciones, que te cambia tu relación con el dinero, con el trabajo, con la vida en general, como te diste cuenta ayer en el taller. Ujú. Entonces, pues es algo realmente trascendental. Y la única razón por la cual yo lo comparto con tanto entusiasmo, como viste, es porque a mí me cambió la vida radicalmente. Todo lo que compartí ahí, pues ya sabes que es desde la experiencia, entonces pues yo dichoso.
Eso es lo que nos gusta, ir desde la experiencia, porque los libros están muy bien, pero las cosas hay que vivirlas. Entonces ahí es cuando Ujú. dices, ok, ahora sí. Bueno, a mí me encanta porque en tus redes sociales, by Camilo Rusi, con 2 S y latina, para que ya vayan checando, dices Gracias. que pone ingeniero de libertad personal. Me parece una cosa maravillosa, pero esto no es gratuito, porque tú realmente eres ingeniero. ¿Cómo un ingeniero llega de repente al trabajo personal, espiritual, el trabajo de uno mismo? ¿Qué pasó ahí, Camilo? Bueno, pues yo siempre digo que uno puede aprender o por sufrimiento o por discernimiento, y para mí esa transición fue sin duda por sufrimiento. Fue, Ok, así nos sí, pasa a muchos. sí, 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 seguramente hay muchos que se identifican, ¿no? Pues la típica historia de que te ponen a escoger una carrera cuando ni siquiera puedes comprar una cerveza legalmente y Ujú, te dicen, no, ya esto es lo que tienes que hacer el resto de tu vida. Entonces, pues yo en ese momento elegí una carrera de ingeniería, en la cual pues no era malo, pero no era bueno, en la cual no la odiaba, pero no me llenaba, no me daba esa plenitud, no me daba esa paz interior de que estoy haciendo algo que realmente me dice mi corazón. Y bueno, una cosa llevó a la otra, trabajé un tiempo como ingeniero ambiental y después llegó la primera crisis, ahí llegó el primer sufrimiento que ya hicimos nosotros ahí en el taller. ¿Te acuerdas la diferencia ujú, entre dolor y sufrimiento? total. Que el dolor es básicamente obligatorio, ¿sí? En la vida No nos siempre podemos va a haber escapar del dolor, dolor, claro. nunca nos podemos escapar. Si en el nacimiento hay dolor, en el Ujú, nacimiento, en el comienzo de la vida hay dolor, entonces, ¿cómo no va a ser dolor? El dolor parte de la vida. Pero el sufrimiento nosotros lo creamos, ¿sí? Lo elegimos, ya sea de manera consciente o inconsciente. Y en ese momento de mi vida, pues yo elegí bastante sufrimiento. ok. Bastante sufrimiento. Al punto en el que yo peleaba tanto contra mis circunstancias, el haber elegido esta carrera, el estar peleando con mi pareja del momento, el haber encontrado muchas frustraciones en ciertos trabajos, bueno, cosas del día a día por las cuales la mayoría pasamos, dolores por las cuales la mayoría pasamos, yo las percibí como lo peor que me puede pasar en la vida y eso se somatizó. Es Ujú. decir, algo que era emocional y mental se volvió físico. Y lo que pasó es que me empezó a dar migraña. No sé, Sandra, si alguna vez te Qué dio horror, terrible. O sea, migraña. y sientes que te explota la cabeza o que tienes algo que te está quemando por dentro, no puedes abrir los ojos, no puedes ver la luz, no, está de pesadilla. Exacto, es terrible. Es la constricción de las venas del cerebro que resulta en un malestar general y no puedes dormir, no puedes ver la luz, no puedes escuchar ruidos altos. Y bueno, yo tenía migraña crónica, que significa que me daban unos 4 a 5 ataques de migraña al mes y eso durante 3 años. Entonces, te imaginarás lo miserable que me sentía. Eh, esta migraña, a pesar de lo dolorosa que fue, lo que hizo fue empujarme a tocar fondo, porque en el fondo ya no hay nadie más. No sé si, no sé Sí, si has estado en ese punto en el no, cual hombre, ya la estás noche tan oscura, bajo que ya nadie más está ahí, ¿no? exacto, sí. Como cuando te caes al piso, de ahí ya no pasas, ya te caíste, ya estás ahí. Exactamente, exactamente. Y cuando ya no hay nadie más ahí, lo único que te queda es mirar hacia adentro. Entonces, por primera vez en toda mi vida, en ese momento, volteé el reflector hacia mí y me miré. En vez de estar echándole la culpa a los doctores que no me dan la solución, a tal dieta que no me funcionó, a esta persona que desató mi migraña, a este examen que salió mal. En vez de echarle la culpa a todo lo externo, comencé a mirar hacia adentro, comencé a dejar de echar culpas, porque Ujú. fíjate que la culpa no busca remedio, la culpa busca castigo. Castigo, esa frase, no sé dónde la escuché alguna vez, pero me parece, la culpa busca castigo. Piénsenlo, Exacto. alquimistas, está fuerte. Exacto. Entonces pasé de una vida de castigar a los otros, después a una época de castigarme a mí, a una época de simplemente aceptar y soltar, ¿sí? Y al mirar hacia mí, me di cuenta que lo único que generaba esa migraña que tanto había tratado de quitarme con dietas, con medicinas terribles para el cuerpo, etcétera, era simplemente producto de un proceso mental.
un proceso mental en el cual yo percibía que algo pues no debía salir así. Ahí fue cuando comenzó como este despertar de conciencia en el cual me di cuenta que no nos relacionamos con la vida como tal, sino con nuestras ideas sobre cómo debería ser la vida. Imagínate, Wow. imagínate todo el sufrimiento que puede haber en eso si tus ideas son limitantes, Claro. ¿no? Es una locura al punto de que se manifiesta físicamente, Sí, total. ¿sí? Entonces, pues al comprender esto, ¿sí? Y hoy, hace ya casi 9 años, no me da ni una sola migraña cuando los médicos decían, no, esto es algo incurable y esto pues simplemente tienes que aprender a vivir con esto y toma tu medicina. Pues no, yo me curé de la migraña porque la raíz de mi migraña pues tal vez no era ni hereditaria, ni física, ni nada, era simplemente un proceso mental que me generaba una frustración tan profunda que se manifestaba físicamente. Porque ¿No? además Entonces, la migraña me imagino que te impedía hacer un chorro de cosas, te impedía ir a trabajar, te impedía sí, desempeñarte, te impedía tener una relación, mejorar una relación personal. Entonces, en realidad es como, no hagas todo esto que no te está gustando hacer. Ahí te va la forma de evitarlo, ¿no? Un poco. exacto. Mira, la migraña me convirtió en una persona en ese momento sumamente rabiosa, ¿sí? Con la vida. Yo tenía rabia con la vida. Estaba enojado con la vida. Y ojo, digamos que consejo de corazón para los alquimistas, eh, hay un grado de empatía muy hermoso y es cuando tú puedes tener empatía con alguien que siente una rabia muy profunda y que la manifiesta contra ti. Fíjate, porque Wow, normalmente lo tomamos con un ataque. claro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Y esto pasa últimamente que he estado trabajando tanto con el tema del duelo. Cuando alguien está en duelo, y tú vas y le dices algo que no le resuena, puedes soltarte toda esa frustración y toda esa rabia, pero viene desde un lugar muy profundo de tristeza. ¿Sí? Lo que hay detrás de esa rabia es tristeza y miedo, Claro. ¿vale? Entonces, eso era lo que sentía yo. Y pasa mucho también cuando alguien está enfermo. Digamos que mi enfermedad no era ni mortal, ni tan grave, entre comillas. Sí era me generaba muchos impedimentos, no podía trabajar, no podía hacer nada, no podía moverme, pero pues no me mataba. Pero hay Claro. enfermedades como el cáncer que sí te matan y además que cuando tienes una quimioterapia encima, pues no quieres ver a nadie, todo te sabe horrible, la luz se ve muy fuerte siempre, el sonido del bip de la maquinita suena súper duro y te molesta. Entonces, si llegan tus hijos a gritar, pues tú les vas a gritar más duro para que se vayan. Pero lo que quiero y ese nivel de empatía profundo es, entiende que esa persona la está pasando muy mal, Ujú. muy mal. Entonces está viendo su realidad a través de un filtro de dolor. Y cuando ves a través de un filtro de dolor, que imaginémonos que es rojo, pues ves todo de color rojo. No tienes Claro. otra opción. Ahí viene la empatía profunda, ¿no? Ahí viene la conexión real con las personas, que no significa que entonces ahora la relación va a ser hermosa porque tú entendiste que está pasando dolor. No, simplemente ahora desde ti va a haber una paz que entiendes a esta persona. Y ahí puedes relacionarte de manera más amorosa con esa persona. Y no lo tomas Bueno, personal todo porque esto no es por ti, claro, es que es el dolor que está pasando esta persona o tristeza o lo que sea, es ¿no? exactamente, exactamente. Y muchas veces es muy bonito también ver el dolor de esa persona que te hace sentir a ti, porque eso es lo que hay dentro de ti. Sí, Claro. sí, 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 pasa mucho con los hijos, ¿no? Que son los espejos más impresionantes de esta existencia porque salen de ti, son muy similares a ti. Entonces, cuando un hijo está haciendo un berrinche escandaloso, ruidoso, descontrolado, ¿tú qué sientes? Porque eso es lo que hay dentro de ti. Y ese hijo vino a revelar eso. Y acá ya estamos como de cabeza en el tema de la gestión de las emociones, Ujú. porque si, si, si cambiamos este rol de víctima de tú me hiciste sentir esto por un rol de tú revelaste algo que había dentro de mí, que puede ser desespero, impaciencia, rabia, miedo, dolor, o también puede ser alegría y amor, pero tú lo revelaste, tú no me hiciste sentir nada, Ujú. ¿sí?
Nuestra interacción de alguna manera lo reveló. Entonces dejas de ser víctima de la vida, básicamente, dejas de ser víctima de los que te rodean y comienzas a, como tuve que hacer yo, ir al hoyo y estar muy profundo y verme a mí mismo, pero no es necesario que la vida te agarre golpes y te mande al hoyo para hacer esto, como decía al principio. Puedes aprender o por sufrimiento o por discernimiento. Y por discernimiento es mucho más sencillo. Sí, es mejor encontrarte con tu taller en redes y decir, lo voy a tomar, antes de estar así, todo muriéndote así en tu casa, así sufriendo horrible, ¿no? O sea, sí, qué bueno. Oye, y retomando lo del dolor y el sufrimiento, ¿cómo podríamos explicar la diferencia, por ejemplo, con tu propio ejemplo, ¿no? O sea, tú tenías tu dolor de tu migraña, el dolor estaba ahí, pero ¿cómo es cuando le añadimos sufrimiento, que eso sí es opcional? ¿Haciendo qué? Claro, claro, claro. Bueno, si me permites, voy a usar un ejemplo que tal vez sí le ha pasado a la mayoría de personas para que haya una empatía directa, Buenísimo. porque no a todos nos ha dado migraña. Entonces, Claro, a todos sí nos ha picado un mosquito. Entonces, el fíjense famoso mosquito, sí. que un mosquito puede ayudarte a generar sufrimiento o puede ayudarte a entender la diferencia entre dolor y sufrimiento. Imagínate que entonces el mosquito te picó en uno de estos lugares súper incómodos, yo qué sé, en el dedo, en el codo, donde te pican y es como te tienes En que el rascar ojo, a mí me llega a en el picar en el ojo. párpado del ojo. O sea, ¿me puedes explicar qué hace un mosquito en mi párpado? Sí, o sea, Exacto, exacto. Entonces, digamos que ya te picó. Esto es muy importante y por eso hago énfasis. Ya pasó, el mosquito ya te picó, ajá. ¿sí? Y eso naturalmente genera dolor. Digamos que puedes manifestarse ese dolor en forma de rasquiña, de ardor, de lo que sea, pero es un dolor físico tangible y evidente, ¿sí? Y hasta ahí, eso es lo normal de la vida. Y Ujú. hasta ahí, por ejemplo, si a un mono, a un changuito, a un mico, como decimos acá en Colombia, le pica ese mosquito, pues va a tener exactamente la misma reacción que nosotros hasta este momento. Ujú. Pero el ser humano tiene la maravillosa capacidad de ser consciente, de analizar, tenemos una mente analítica muy poderosa y entonces con esa mente lo que podemos hacer pues es maravilloso o puede ser muy destructivo para nosotros mismos Ujú. también, cosa que no podría hacer el mono, cosa que no haría, por ejemplo, un bebé que todavía no tiene esa mente analítica o los animalitos en general. Ujú. Básicamente nosotros somos el único animal que sufre, ¿sí? El Que único, sufre, el no único, que el se, único. el único animal que sufre porque tenemos la conciencia para generar el sufrimiento. No, Wow. ojo, no el único animal que siente dolor. Todos sentimos dolor. Todos, 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 Pero todos. sufrimos Pero nosotros. nosotros, los seres más evolucionados del planeta Tierra, pues somos los únicos que sufrimos. ¿No es ¿Y un cómo poco sufrimos? absurdo? O sea, tenemos la herramienta de hacernos sufrir. O sea, está un poco loco, ¿no? En realidad. Exacto, exacto. Es que nos dieron, es como si fuéramos justamente el chango, el mico, el mono, y de pronto te dan unos lentes que puedes hacer maravillas, acceso a internet, ver en 3D, todo, que puedes hacer de todo. No tenemos ni idea cómo usar esta máquina increíble. Entonces, si dejamos que ella nos use, pues esto es lo que termina pasando, generamos sufrimiento. Y la forma como generamos sufrimiento es muy sencilla, es rechazar lo que ya está pasando. Ok, a Así ver. de sencillo. Entonces, el proceso mental o cómo se escucha esto en nuestra mente, en nuestra vocecita en la mente. Ese mosquito no me debió haber picado. ¿Para qué existen los mosquitos? ¿Por qué tienen que existir? Solo para generarme dolor. ¿Por qué no va y pica otro? ¿O por qué no que se lo coma una rana? Y entonces estoy yo luchando contra lo que ya pasó y luchando contra lo que ya pasó y luchando contra el mosquito. Y el mosquito me da la misma. Se fue con mi sangre dichoso. Se fue de horas. Hasta ya murió de Exacto. empacho. Exacto, exacto, exacto. Y entonces la pregunta que puede como librarnos un poquito de ese sufrimiento es, ¿ya te picó? ¿Está sirviéndote de algo toda esta lucha contra ese hecho que ya no puedes cambiar? ¿Estás teniendo la ilusión, estás viviendo en la ilusión de que puedes retroceder el tiempo y alejar el mosquito para que no te pique? No, ya no puedes, ¿no? Aquí Esa es la aplica el si locura del ser hubiera, humano. ¿no? Claro, aquí aplica el si hubiera. O sea, cuando es que si hubiera hecho tal, si hubiera hecho cual, ahí ya estamos sufriendo, entonces. Sí. Absolutamente.
Entonces así generamos sufrimiento, rechazando lo que es y rechazando lo que somos. ¿Sí? Que eso no lo hacen los otros animalitos. El otro animal, pues sí, se puede rascar, puede después buscar el mosquito para matarlo, lo que sea, pero no, no genera procesos mentales de lucha contra algo contra lo cual no se puede luchar porque ya pasó. Sí, las Claro. cosas pasaron como pasaron. ¿Por qué? Porque así pasaron. No, no, no hay otra forma de que hubieran pasado porque así pasaron. O sea, Entonces, el antídoto entonces, ¿cuál es para dejar de sufrir en este caso? digamos que es sencillo, pero no fácil, Ok. porque llevamos muchos años de condicionamiento. Eso es lo que hace que no sea fácil, pero es muy sencillo. En la ausencia del juicio es donde se da eh, la ausencia del sufrimiento, básicamente. O sea, no Entonces, juzgo, no sufro. no juzgo, no sufro. Ay, a ver, ¿cómo? El Dalai Lama justamente lo dice, ¿no? El amor es la ausencia del juicio. Fíjate qué diferencia vivir en sufrimiento y en lucha versus vivir en amor, según el Dalai Lama. Entonces, en ese no juzgar, tú lo que haces es aceptar, más no resignarte, porque muchas veces creemos que aceptar lo que ya pasó es resignarnos o fomentarlo Es o el querer que vuelva a clásico pasar. ni modo que se utiliza mucho en México. Ah, ya pasó, bueno, ni modo, sí, eso. Exactamente, exactamente. Y entonces, pues si me vuelve a picar, pues me volvió a picar. Y entonces, si ves como que trae esto como una energía de sumisión, Ujú. Y de ¿sí? víctima también, ¿no? Un De poco. víctima. Exacto, exacto, exacto. Me resigné porque no pude contra el mundo. Espérate, pero es que no necesitas luchar contra el mundo. ¿Qué pasa? Sí, y sigamos con el ejemplo del mosquito, que es tan tangible, pero esto aplica a todo, ¿no? A Ujú. discusiones con la pareja, con los hijos, a todas las interacciones de la vida, ¿no? Porque todo Claro. está pasando, entonces tú puedes elegir o rechazarlo o aceptarlo. Ah, me quedé sin trabajo, ah, se me estropeó el coche, todo. Hay una pandemia, etcétera. Exacto, hay una pandemia, ese es buenísimo también. Sí, 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 sí. Entonces me picó el mosco y entonces yo puedo comenzar a rascarme, tratar como si rascándome me quitara el dolor, pero es solo un alivio momentáneo. ¿Y eso Ujú. qué hace? Genera una herida más profunda que va a doler durante más tiempo, que va a rascar durante más tiempo, entonces ahí eso ya es sufrimiento. Mientras que si el mosquito me pica, claro, no es que yo no pueda hacer nada para aliviarlo, puedo buscar la cremita que alivia el ardor, etcétera, Ujú. pero ya no voy a estar luchando contra el mosquito, que es sumamente pues loco, ¿no? Es loco, Sí, está sin luchando sentido. contra algo que ya pasó. Pero Ajá. claro, ese mosquito puede ser que mi pareja volvió a dejar la crema dental abierta y a mí yo ya le había dicho que eso no me gusta. Y aplastada por la mitad. Ajá, y no la gastó, la botó y no gastó todo lo que había en la crema. Sí. Entonces, pero yo ya se lo había dicho, ¿no? Y entonces, según mis expectativas de cómo debía comportarse mi pareja, pues no se cumplieron, eso genera una frustración, entonces yo culpo a mi pareja, trato de que sienta esa culpa profunda para que eso no vuelva a pasar y las cosas nunca se salgan de mi control. Ujú. Entonces, fíjate que detrás de lo que hay, perdón, detrás del sufrimiento, lo que hay es un deseo de control, ¿sí? De que las cosas sean como yo quiera. Claro. Pero detrás de lo que, pero detrás de lo que hay del control, detrás del control lo que hay es el deseo de sobrevivir. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos muchos años de evolución, 200.000 años de evolución, pero muy pocos años de vida, ¿sí? Acá en el podcast habrá gente desde los 15 hasta los, yo qué sé, 60, no importa, pero llevamos pocos años de vida comparado con lo que llevamos evolucionando. Y durante Claro. toda nuestra evolución, el cambio y la falta de control sobre mis circunstancias probablemente significaba la muerte. Ujú. Es decir, si mi tribu le dio por irse para otro lado y me abandonó, cambiaron mis circunstancias, entonces probablemente me puedo morir, ¿no? Si hay un cambio de clima, probablemente me puedo morir porque, no sé, estaba lloviendo, ahora está haciendo un calor extremo y sequía. Si cambio, ¿quiénes estamos aquí? De pronto estamos mi tribu, pero de pronto hay un león. Entonces, ese cambio significa una amenaza de muerte. Entonces, en nuestro ADN, desde que nacemos,
cambio significa muerte. Y como Wow. no somos conscientes de eso, nos pasamos toda la vida huyendo de cambios que pueden ser maravillosos para nuestra vida, pero el ego no concientizado que quiere sobrevivir, lo que hace es decir, no, 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 cambio, nos vamos a morir, evítalo, 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 evítalo. ¿Y cómo lo evitas? Controlando todo. ¿Y cómo controlas todo? Pues tratando de que las personas hagan lo que tú dices, que las cosas salgan como tú dices. O sea, lo único que nos falta querer controlar es que el sol salga por otro lado. Es como, esa osadía tenemos, ¿no? Como de quererlo controlar todo, cuando la verdad es que no podemos controlar nada, No. nada, no podemos controlar nada. Y digamos que la muerte se asegura de recordarnos eso. Ujú. A veces pensamos en la muerte como eso que va a llegar por allá después de una vida larga. La pandemia está acá para recordarnos que eso no es así. Y bueno, todas las enfermedades, todos los accidentes nos recuerdan que la muerte no es algo al final del camino, sino que está al lado tuyo todo el Todo el día, todo el tiempo. tiempo. Sí, es Ajá. cierto. Y eso lejos de ser algo terrible y horroroso, que sí lo es para el ego que está tratando de supervivir, de sobrevivir. Pero lejos de ser eso, puede ser un motor, Claro. ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Como yo puedo morir en cualquier momento y también los seres que están alrededor mío están bajo la misma, en el mismo juego en el cual pueden morir en cualquier momento, pues ¿qué más me queda que aprovechar este momento, ¿no? Claro, te cambia el chip cañón, porque por eso mucha gente, después de una situación cercana a la muerte, de repente su vida cambia de radical. Abandonan su trabajo, encuentran otra vocación, abandonan a lo mejor a la pareja, se van a vivir a otro país y dices, ¿qué le pasó? Y lo que pasó fue esa catarsis de, espérame, que creo que también, dime tú si piensas igual, en este año pasado, con el confinamiento, también ha pasado un poco lo mismo. La gente ha dicho, espérate, ahora que tengo este espacio para pararme a pensar y ver todo lo que tengo alrededor, esto no me gusta, no lo quiero. Y de repente es como, no, no, en cualquier momento, o sea, se está desgraciadamente muriendo gente a mi alrededor, mucha. ¿Qué va a pasar si me pasa a mí? Yo ya no quiero seguir en este camino, quiero hacer otras cosas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Digamos que ahí viene la segunda parte de lo que yo, de cómo me describo, ¿no? Ingeniero de libertad personal. Ahí está esa libertad personal, ahí está la libertad real. Digamos que yo me atrevo a decir que la gran mayoría de los seres humanos, así puedan caminar libremente por el mundo, no son libres, sino que Wow. van encarcelados en los condicionamientos de su propio subconsciente, de su propia mente, porque todavía estamos intentando sobrevivir. Entonces yo estoy encarcelado, yo estoy limitado a hacerle caso a eso que no es cambio. Y si hay cambio, ahí hasta ahí llego. ¿Sí? Ya no avanzo más porque ahí hay cambio, entonces estoy limitado hasta ahí. Entonces no la pasamos, pues encarcelados en este subconsciente, en estos condicionamientos que no son malos. De hecho, gracias a ellos, pues sobrevivimos y sobrevivieron todos nuestros ancestros y estamos con vida hoy. Lo que pasa es Claro. que es como que hay que actualizar el sistema para dejar de sobrevivir cuando no lo es necesario, Ajá. porque hoy en día la mayor parte del tiempo no necesitamos sobrevivir. Hay veces que sí, si hay un temblor, si hay algo, digamos que físicamente amenazante, pero de resto no. De resto podemos vivir, podemos disfrutar en plenitud, Ujú. podemos recostarnos y gozar de la vida a pesar de las circunstancias, que ahí está la libertad verdadera. Digamos Claro. que la libertad verdadera yo la veo por dos lados. Una, tienes que estar en paz con la muerte. ¿Sí? Uf. Y no me refiero solo a la muerte física, ojo, porque la muerte tiene muchas manifestaciones. Ujú. ¿Sí? La muerte física, digamos que es la más evidente, la más popular, la más temida también. Pero está la muerte de una relación, pero está la muerte de un trabajo, está la muerte de una idea, que es maravilloso, está la muerte de una identidad, que es más maravilloso todavía, y está la muerte física de nuestras células, que para que nazcan otras células tienen que morir otras. Entonces, la muerte es como si no hubiera vida y muerte, sino que las dos son realmente solo un Son la concepto que es misma. transformación.
Exacto, mira, te tengo que enseñar esta carta, que es la carta del tarot de la muerte, el arcano 13, que justamente es lo que representa. Digo, yo me dedico al tarot terapéutico y cuando la gente ve esta carta es como de, ¡oh! Ya alguien se va a morir. No, no necesariamente. Digo, habitualmente no se muere nadie con esta carta. Justo hoy me salió esta carta del mensaje del día y habla de exactamente lo que acabas de decir. Entonces es la transformación, la muerte de conceptos, de paradigmas, de un cierre de ciclo también. ¿Y qué sucede? Que pues la muerte lo que nos muestra es que cuando todo esto muere hay un amanecer detrás. No puede haber un comienzo si no hay un final previo. Y esto se me hace maravilloso, esta capacidad de transformarnos que a mucha gente le cuesta mucho y que, por ejemplo, cuando sale esta carta del tarot es de, no, no quiero, no, ¿qué se va a morir? ¿Qué voy a perder? ¿Qué voy a soltar? ¿Qué ya no va a estar en mi vida? Es el miedo al cambio, ¿no? El que estamos todo el tiempo expuestos. Absolutamente, absolutamente. Y sin darnos cuenta, la muerte lo único que hace es que nos libera. Por eso digo que hay que estar en paz con la muerte, porque la muerte puede ser o tu mejor amiga o tu verdugo, tu peor enemigo, ¿no? Y entonces, ¿qué libertad voy a tener si estoy temiendo el morir todo el tiempo? Pero de nuevo, no es solo el morir físicamente, que jamás estoy diciendo, listo, vayan, bótense de un avión sin paracaídas. No, 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 no es buscar la muerte tampoco. Claro. Es que la muerte normalmente siempre está ahí, siempre está presente. Entonces, si la rechazo, entonces me limita. Si la acepto, entonces soy libre. Y esto se ve, digamos que para aterrizarlo, eh, la muerte de la identidad, siento que es algo de lo más liberador que puede haber. La identidad es el ego, ¿no? Lo que creemos que somos. Uh-huh. Entonces yo tengo en mis capas de ego la identidad de que me llamo Camilo Rusi, la identidad de que estudié ingeniería, la identidad de que soy ingeniero de libertad, la identidad de que soy bueno en esto y malo en esto, la identidad de que para mí esto es bueno y para mí esto es malo. Entonces son capas y capas y capas y capas y capas, que cada capa, sin darnos cuenta, es una limitación. ¿Sí? Que de todas maneras, en la vida, en esta vida terrenal y física, siempre va a haber alguna limitación, porque si no, pues no estaríamos acá. ¿Sí? Uh-huh. La forma de liberarnos totalmente es justamente la muerte física, que es lo que te libera literalmente de todo lo que hay aquí en este mundo físico. Claro. Pero la muerte de la identidad, siento que es algo que de manera hermosa empujó la pandemia. No sé si le ha pasado a Uh-huh. tus conocidos a ti, pero comenzamos a reinventarnos y comenzamos a soltar y entonces perdí este trabajo porque quebró toda la empresa, entonces me tengo que reinventar. Entonces ya no soy la persona que trabajaba acá, ahora puedo dejar que eso muera y renacer en otro. Pasó también en las relaciones, ¿no? El estar juntos todo el día en cuarentena desató muchos divorcios, desató muchas Uh-huh. peleas o unió muchas parejas también, pero entonces Uh-huh. puede que algo muera, puede que algo renazca y a la final yo siempre tengo dos opciones, si ya pasó, o aceptarlo o rechazarlo. Es como si la vida fuera un río, ¿no? Y entonces el río a veces va hacia la izquierda y a veces va hacia la derecha, y tú tienes dos opciones, ya vas en el río, ¿sí? Y te va a llevar, porque es un cauce fuerte, te va a llevar hacia donde va el río. No tienes la opción de salirte, porque si te sales, pues se acabó la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, como te va a llevar hacia la derecha, irónicamente, la elección que más tenemos los seres humanos no concientizados, el ego no concientizado, es gritarle al río, nadar contra la corriente, a ver si jamás llego ahí a la derecha porque hay unas piedras que seguramente voy a sentir dolor. Estar, sí, como enfadado con la vida y con el río porque me llevo por la derecha. Uh-huh. Versus acepto que me voy a ir por la derecha, sé que va a haber algo de dolor, pero no lo anticipo, simplemente cuando llega ese dolor, si es que llega, pues lo siento, ¿sí? Me permito experimentar ese dolor que ya está pasando, ¿sí? No puedo devolver el tiempo y hacer que el mosquito no me pique. Total. No significa que yo no pueda tener una vida maravillosa. Digamos que la vida y lo hermoso tal vez de esta analogía es que te dan la opción de si quieres navegar el río o nadando contra la corriente, o en flotador, o en barco, o en yate. Uh-huh. Y de eso depende qué tanto aceptes o qué tanto no, porque eso es lo que te da más libertad.
Wow, que esto es algo que seguramente también platicas en tus cursos del duelo, ¿no? Porque viene a tocar eso justamente cuando estamos en un duelo fuerte. Bueno, mucha gente no lo quiere sentir, no lo quiere vivir. Es más, el entorno incluso, ¿no? O sea, te pasó algo, vamos a decir, qué sé yo, una ruptura sentimental, lo típico, Ujú. y todos te quieren animar a vámonos a tomar algo, o vámonos de fiesta, o no lo pienses, no estés triste, ¿no? Uy, esa frase, cómo la tengo así como clavada, así de no estés triste, ¿por qué no? Tengo que estar triste, es lo que me toca en este momento. Entonces es como esa ansiedad de todo el mundo de evitar que estés en el dolor y de que cada quien esté en el dolor. O sea, ¿cómo lo resolvemos? Sí, absolutamente. Y para mí, la forma como de comenzar a despertar la conciencia con respecto a todo esto para poder generar un cambio ya de actitud, sí, porque yo les puedo dar acá la solución, listo, no hay emociones positivas ni negativas, pero como que falta algo adentro que haga clic de Ujú. por qué está pasando esto, claridad sobre las circunstancias y sobre por qué pasan las cosas, es libertad para la vida. Entonces, si nos preguntamos, ¿por qué querría yo que alguien no esté triste? Fíjate qué interesante pregunta, porque lo normal es que reacciono, no estés triste, porque Claro, por condicionamiento social, pero en ¿qué es automático lo te que hay sale. detrás de eso? ¿Por qué no quiero que el otro esté triste? A ver, déjame pensar, piensen alquimistas, para no verlo sufrir al otro, Ajá, exacto. Entonces, ¿qué siento yo si el otro sufre? que me puede pasar a mí, ¿Qué te o puede que yo pasar a sufro ti? también. Ajá, y si tú estás en una relación directa con esa persona, que sea tu hijo, tu pareja, tu papá, tu mamá, tu amiga, tu amigo, entonces, si esa persona está sufriendo por Salimos de conexión, balance. entonces tú eres mala amiga, o mala hija, o mala mamá, Algo no ¿sí? estoy haciendo bien si el otro sufre. Algo no estoy haciendo bien yo, exactamente. Ahora, vámonos más profundo todavía. ¿Qué pasa si algo no estoy haciendo bien yo? Que algo malo me va a pasar también porque no estoy haciendo algo bien, ¿no? Habrá Ajá, y consecuencias. ese algo malo que me va a pasar normalmente, y como lo percibe este ego que quiere sobrevivir, es que me van a rechazar. Porque ¿quién va a querer estar con una mala amiga? ¿Quién va a Claro. querer estar con un mal papá, una mala mamá? Porque me van a juzgar y por ende me van a apartar porque no voy a ser suficiente. Ahora, vámonos de nuevo a nuestra evolución. ¿Qué pasaba cuando mi tribu me rechazaba? Te ¿Qué quedabas pasaba cuando solo, yo sentía soledad, abandono, etcétera? te puedes Me morir. voy a morir. ¡Ah! ¿Todo Entonces, eso es miedo fíjate a la que muerte al final o cómo? exactamente, No. exactamente. Fíjate todo lo que hay detrás de un no llores, Uno estés no hagas triste es rabieta, sencillo. cálmate. Es, y a ver, vámonos más profundo todavía. Más todavía. Ay, espérate, me agarro. Y lo que viene es hermoso. ¿Qué hay detrás del miedo a la muerte? Detrás del Detrás miedo de ese miedo a la muerte, a dejar de existir. ajá, a ¿El dejar de dolor? existir. No. ¿Dolor físico? No. Digamos que detrás de ese miedo a la muerte es un deseo intrínseco por la vida, Querer seguir vivo, es claro. amor por la vida, Ay. manifestado de maneras muy incómodas, Ujú. claro. Y entonces como tengo mucho miedo, corro, ataco o me paralizo, ¿sí? Pero detrás de eso lo que hay es un deseo intrínseco de permanecer, de crecer, de estar en esta vida. Y no solo lo tenemos nosotros, lo tienen las plantas que crecen por la grieta más pequeña del cemento, lo tienen Mm. los animales que luchan por su vida cuando alguien los está cazando. Detrás de todo ese instinto animal, lo que hay es un deseo de estar vivos, ¿sí? Wow. Ahora Sobrevivir. sí, exacto. Entonces imagínate, Sandra, que tomemos este deseo tan poderoso con el cual ya venimos y vienen todos los seres vivos, de mantenernos vivos, ¿sí? De Ujú. ese amor por la vida y que dejemos de enfocarlo
de manifestarlo de maneras tan contraproducentes como el no llores, como el no hagas, como el yo no soy suficiente, y comencemos a usar toda esa energía para vivir, como lo llamo yo, en plenitud, porque es que es mucha, mucha energía. Mira, es la misma energía que se utiliza cuando tenemos relaciones sexuales. Es la energía más poderosa del mundo, es la que crea vida. Es esa misma energía. Sí, es una energía de creatividad, porque estamos creando. Entonces, ¿qué tal si dejamos de usar nuestra creatividad para destruir y destruirnos, irónicamente, y la utilizamos para vivir? Pero vivir con mayúsculas, porque vivir no significa estar respirando y que el corazón lata. Vivir significa aprovechar en plenitud todo lo que te está dando este milagro de estar vivo, ¿no? Esta vida que estás acá y es un milagro que estés acá, ¿no? Entonces, fíjate cómo podemos llegar a algo tan trascendental solo a raíz de algo tan común como un no llores. Qué fuerte. Entonces, ¿la clave estaría en nuestros pensamientos, nuestras ideas o cómo? Porque no deja de Exacto, ser todos una son, idea. exacto. La mayoría de cosas son procesos mentales. Y a raíz de ese proceso mental, entonces surge una emoción y surge una acción. Y esto es lo que llaman pues, el manifestar. Y yo soy un manifestador de abundancia y todo esto es simplemente un proceso mental que se manifiesta en emoción, en acción, y a la final todo es vibración, todo tuyo y todo lo que nos rodea son partículas vibratorias en lo más profundo. Y esto acá estoy hablando de manera muy ingenieril, ¿no? Es como así es científicamente, no es Claro. algo, no es una creencia, pues es un hecho. No es Entonces, una película del secreto, o sea, me refiero que amo exactamente. esa película, pero no es nada más algo que nos están contando en una película, sino eso es la ciencia, pues. Exactamente, esa es la ciencia. Y entonces, digamos que hay como pequeños hacks para entrar a modificar un poquito esa vibración. Y la raíz de todas esas vibraciones normalmente está en el pensamiento, en nuestras ideas sobre la vida. Entonces, fíjate que la idea más limitante es aquella que resulta en miedo. Ujú, ¿Sí? No importa qué idea sea, pero si resulta en miedo, te está limitando. ujú. ¿Sí? Entonces, volvemos al ejemplo del no llores. Yo te digo a ti, Sandra, que no llores porque es que si tú lloras, entonces yo soy un mal amigo, porque tengo miedo al rechazo. ¿Sí? Entonces, fíjate que Wow. es un miedo que hay detrás, entonces mi vida la está moviendo el miedo y miedo solo genera más miedo. ¿Por qué? Que esto también es muy sencillo y si lo vemos desde la evolución. Fíjate que la mayoría de nuestro sufrimiento nace por haber ignorado estos 200.000 años de evolución y cómo funcionamos. Ujú, Si yo quiero que tú no sufras, ¿no? Y tengo miedo, entonces ese miedo va a generar más miedo. Va a generar circunstancias, personas y lugares que revelan ese miedo en mí. ¿Qué ujú, pasa? ¿Por qué el miedo genera miedo y por qué el amor genera amor? Porque cuando estaba evolucionando, si hay una circunstancia digna de miedo, que por ejemplo llegó el tigre, ¿sí? ujú. Entonces yo siento miedo. Si ese miedo generara amor, entonces yo me voy a abrazar el tigre y pues me devora. Claro, Pero lo que necesito para sobrevivir es que ese miedo genere más miedo. Entonces yo voy y transmito mi miedo a toda la tribu y pues nos salvamos, claro. ¿sí? Pero si las cosas están bien y nació un bebé, entonces yo siento este amor intrínseco y entonces contagio este amor y entonces todos cuidan al bebé. Entonces amor genera más amor. Fíjate cómo es de sencilla la vida, porque nos meten en la cabeza que es súper complicada, pero no, en Sí. realidad en lo profundo, en la superficie es muy complicada, en lo profundo es muy sencilla. Amor genera más amor, miedo genera más miedo. Entonces, la pregunta que invito a los alquimistas a que se hagan cuando estén interactuando con su pareja, sus hijos, sus papás y con la vida en general es, ¿esto que está pasando, este proceso mental, viene del miedo o viene de un deseo, un entusiasmo por la vida, viene del amor? Porque si viene del miedo, lo más probable, sin importar lo que estés haciendo, es que vayas a generar más circunstancias de miedo.
Es una ¿sí? Lo que cadena. importa es el motor. No importa Guau. si estoy sintiendo miedo porque estoy viendo una película de miedo. No es que por ver la película de miedo, entonces ya mi vida va a tener circunstancias de miedo. Lo que importa es el motor que impulsa mi pensamiento y mi acción. ¿Sí? Y si ese motor es miedo, entonces genero más miedo. ¿Sí? Bueno, esto estoy así de, ay, o sea, todo es una cadena en realidad, o sea, por donde lo Sí. agarres, eso es lo que va a salir, o miedo o amor. Bueno, me decían a mí que hay dos formas de aprender, o por el camino del miedo o por el camino del amor, que no hay de otra. Mm. Entonces yo siempre ando viendo, por favor, por el camino del amor, porque del miedo se supone que sale todo lo demás, el sufrimiento, la tristeza, la ira, el enojo. ¿Tú así lo ves también? Sí, sí, lo que pasa es que yo no le veo nada de malo. Ok, ok. Digamos que tal vez lo único que puede ser limitante es el sufrimiento. Ajá. La tristeza no. Luchar contra la tristeza sí es limitante. Claro, eso es lo que se me hace Sí. muy, muy interesante. O sea, por ejemplo, algo que ha pasado muchísimo y que sigue pasando muchísimo es que estamos como con esta situación de no puedo controlar nada por la situación mundial ahora mismo y nos genera mucha ansiedad, tristeza, pues ese descontrol. ¿Cómo gestionas eso? Porque nadie quiere estar en esa incomodidad de no quiero estar así, prefiero tomarme pastillas para dormir, prefiero fumarme Mm. un algo que me deje relajado, prefiero no pensar en esto. ¿Cuál sería la manera saludable de gestionar estas emociones que nos cuestan más trabajo? Claro, claro, claro. Bueno, primero que todo, mucha empatía y mucha compasión con las personas que estén viviendo esta situación. Digamos que acá, de nuevo, yo jamás trabajo con la culpa. Ya hablamos, ¿no? La culpa Ujú. no quiere solución, busca castigo. Y acá es muy normal que cuando yo descubro y hago este despertar de conciencia de que tal vez no he estado gestionando bien mis emociones o de manera liberadora, Ujú. entonces me culpo, ¿sí? El ego entra a jugar un rol de culpa ahí. Y, y quiero que sepan los alquimistas que están escuchando esto, que si están en este momento en el cual se desesperaron tanto que ya están tomando medicinas, pastillas, que están desesperados, no sé, que están enojando a todo el mundo a su alrededor, Hartos. Ujú. por favor, estén en paz con eso, porque es naturaleza. Y como ya habíamos dicho, las cosas que ya pasan no pudieron haber pasado de otra manera porque así pasaron, ¿sí? Entonces ya es. No volvamos a querer que el mosquito no me pique. Ya me Ya está picó. pasando así. Ya me picó, ya hice esto, ya estoy en esta circunstancia. Entonces no me queda más que vivirla. Ahora, hay formas limitantes de vivirla y hay formas liberadoras de vivirla. No hay formas buenas y malas, porque bueno y malo es el juicio y acuérdate que en la ausencia del juicio es donde nace el amor, es donde nace la libertad. Entonces acá no vamos a poner juicios, simplemente tú puedes elegir entre vivir una vida más limitada o una vida donde tu experiencia de vida es un poquito más libre. Ujú. ¿Cómo me limito? O sea, empecemos por lo que me puede limitar y es no permitiéndome sentir y luchando contra lo que estoy sintiendo. ¿De acuerdo? Entre más lucho contra la emoción, que es energía en moción, es energía en movimiento, entonces luchar contra ella es como no te muevas, no quiero que te muevas, ¿sí? No te quiero sentir, no vengas tristeza, no vengas No enojo. vengas tristeza. Y entonces hay muchas como cobijas mentales para ponerle encima a la tristeza, a la rabia, al abandono, al abuso, al asco, a todas esas emociones que llamamos negativas, pero que en realidad simplemente son densas, es energía más densa moviéndose. Y esas cobijas pueden ser, pues me vuelco totalmente al trabajo. Y entonces trabajo, o al gimnasio, o a mis hijos, o a mi pareja, o me distraigo de alguna forma con el celular, con las redes sociales. Hoy en día eso es facilísimo. Claro. Entonces hay muchas cobijas que puedo poner. Y claro, ahorita mencioné unas súper comunes, no tan evidentemente destructivas, pero hay otras muy destructivas como el tabaco, el alcohol, las drogas,
las demás El adicciones. sexo, por ejemplo, me acuesto con todo el Exactamente, mundo. entonces, y lo único que es eso es simplemente una cobija que está tapando algo que yo no quiero sentir. Pero esa parte, y esto, esto que es lo que quiero que veamos, que esa parte de mí que no quiere sentir es esa parte de mí que todavía quiere sobrevivir, ¿sí? Esa parte ancestral que se está aferrando a la vida. Y que cree que si Entonces, siente, se muere. exactamente, exactamente. Entonces, yo lo que les sugiero es que lo vean como si fuera un niño prehistórico. Imagínense ustedes de pequeñitas o de pequeñitos y están en la prehistoria, entonces están queriendo sobrevivir, ya saben que todos los amenazas, ya saben que están, sí, como bajo amenaza constante y están sumamente asustados, asustadas. Y ese miedo se puede manifestar como rabia, se puede manifestar como abuso. ¿Sí? Detrás de de un abusador lo que hay es un miedo muy profundo. Se puede manifestar como ya excesiva introspección, como yo no quiero hablar con nadie, yo me quedo acá y veo Netflix todo el día. ¿Sí? Como aislamiento casi. Entonces, se puede manifestar de varias formas, pero quiero que ignoremos esas formas, ignoremos lo superficial, vámonos a lo profundo y es, imagínense ese niño que son ustedes ahí enfrente de ustedes que tiene mucho miedo. ¿Qué necesita ese niño? ¿Más miedo? ¿Qué necesita esa niña? ¿Más agresión? No. No, de ninguna manera, porque bueno, si yo lucho agresión con agresión, el niño o la niña tiene dos opciones. O se vuelve más agresivo y después perpetúa la agresión con todos los que lo rodean, probablemente menos conmigo porque me tiene mucho miedo, o se reprime y entonces cierra su corazón y entonces no quiere sentir y no quiere nada con nadie, y entonces evita a toda costa el contacto con todos. Se va a la esquina y ahí con su celular se queda. Wow, Entonces miedo con miedo no funciona, acuérdense que genera más miedo. claro. ¿Qué tal si a ese niño asustado le damos un poquito de amor? Y en este caso me gustaría que tomemos amor como aceptación incondicional de lo que el niño está viviendo. A la final el niño somos nosotros, entonces de lo que nosotros estamos viviendo. Y esa aceptación incondicional requiere una habilidad que es, yo siento que esta habilidad debería estar en la educación primaria. ¿Sí? Debería estar en la educación en la casa, debería estar y es la habilidad de acompañar. Es una habilidad que cuando alguien está viviendo un duelo, es una habilidad súper importante. Y a veces confundimos, y esta es la clave para acompañar, a veces confundimos acompañar con controlar. No sé Ujú. si a ti tus papás te enseñaron a conducir. A mí me enseñaron a conducir de una manera un poquito nerviosa, ¿no? Como que no me estaban acompañando ahí en el copiloto, Ajá. estaban controlándome. Entonces, no sé si has visto que los papás a veces incluso frenan ellos ahí en el asiento del copiloto y no hay un Sí, freno ahí, pero no ellos hay. frenan y dicen, no a la derecha, no a la izquierda, y pon la dirección ahí. Y entonces uno está aprendiendo este millón de cosas que hay que hacer para conducir y eso es control, eso no es acompañar. Acompañar se hace con el hombro, controlar se hace con la cabeza. El hombro es para que tú, Sandra, si estás viviendo tristeza, miedo, abandono, rabia, te recuestes en mi hombro y en un ambiente de aceptación incondicional puedas sentir todo eso. Y eso es lo que les Wow. recomiendo que hagan con ese niño interior que está sumamente asustado, ese niño que quiere sobrevivir. Cuando somos Porque, nosotros mismos o cuando sea alguien más a nuestro lado, o supongo, ¿no? cuando sea alguien más, exacto. Digamos que fluye mucho más cuando yo ya lo hice conmigo mismo, Claro, ya ¿sí? tienes la práctica. Por cierto, te estamos Exacto. perdiendo, se te está haciendo de noche en Bogotá, supongo, ¿no? Porque Sí, cada acá vez se te veo oscurece más súper oscuro. temprano. No Puedo prender tienes una luz. Sí, porque ya en breve no te vamos a ver. Ándale, ya. Digo, ¿qué le pasa a mi pantalla? Se está poniendo oscura. Digo, no. Sí, acá en Bogotá todo el mundo se levanta temprano, es porque se oscurece muy Muy temprano también. temprano, ¿verdad? Claro. Sí. Oye, entonces, primero reconocemos a nuestro niño interno lo que está sintiendo y entonces pon tú que sea conmigo misma. Yo me estoy sintiendo súper triste. Ujú. Simplemente lo dejo ser.
O sea, es como, ¿qué hago? ¿Me abrazo? ¿Me tumbo? ¿Qué hago para sentirlo y no caer en el vicio de, no, me voy a arreglar, voy a salir con mis amigas y no sé qué? Sí, bueno, fíjate que esa es una de las preguntas más difíciles sobre la faz de la Tierra, porque Ah, wow. eso es, Perdón. no, y es hermoso porque digamos que es muy difícil de transmitir en palabras, pero es muy fácil de llevar a cabo. Eso es lo lindo, Ah, ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque tú ya lo sabes hacer, ya lo sabías hacer, solo que se te olvidó. Y a mí se me olvidó y a todos se nos olvidó. Ujú. Cuando tú eras un bebé, eso era lo que hacías. Llega la tristeza, la sientes porque no puedes bloquearla, porque no tienes una mente analítica que dice, la tristeza es mala. Y si Ajá. la siento, mis papás me van a rechazar. Entonces la sientes. Y al sentirla, la tristeza fluye a través de ti, existe a través de ti. Y una vez existe a través de ti, esa emoción, esa energía se movió, cumplió su cometido y entonces ya no estás triste, ¿sí? Ujú. Y no sé si lo has visto en los niños. En un segundo están tristes, al otro están súper Muerto enojados de y al otro risa. están dichosos. Sí. Incluso hay bebés que lloran y se ríen al mismo tiempo porque están sintiendo dos emociones porque es que no tienen filtro. Esa es Wow. la naturaleza, eso es lo auténtico y eso es lo que podemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que nos detiene de hacer eso? Acá no se trata de agregar más cosas y más herramientas y más ABCs, se trata de quitar, de despejar esa niebla mental que nos dice la tristeza es mala, ¿sí? Que nos dice la rabia es mala, que nos dice este desgane que estoy sintiendo. No siento ganas ni de levantarme de la cama, ni de hacer nada productivo, y es más, quiero algo destructivo, como mucho helado con Oreo, ¿no? Entonces, O muchas eso, donas de chocolate, como he dicho yo. Y luego ahí te encargo mi panza. o allá en México, unos chilaquiles así Uf, qué bien rico. intensos. Entonces, hay una parte mental que lo que dice que el proceso que hace para hacerte sentir culpa y que no sientas eventualmente, que eso es lo más liberador, el sentir, es si continúas así, te van a rechazar. ¿Qué pasa si te van a rechazar? ¿Qué pasa si te rechazan? Pues te mueres. Sí, esa es de nuevo la parte de supervivencia. Entonces, poco a poco, y como si fuera un niño o una niña de verdad que no entiende como a la primera vez. Ujú. ¿Sí? Tú poco a poco a esta niña o a este niño le vas a ir haciendo entender que, que no está bajo amenaza, que a pesar de que hay dolor, no es necesario el sufrimiento, que sentir denso no es sentir feo, que son emociones negativas. Y fíjate que la mejor herramienta para todo esto es, como ya lo había mencionado, el despertar de conciencia, ser consciente de algo que yo no era consciente antes. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Como Ujú. ser consciente de que lo único que hay detrás de todo este no querer sentir es que algo dentro de mí, intrínseco en mi ADN profundo y ancestral, pues todavía quiere sobrevivir, siente que se va a morir. ¿Sí? Se está aferrando a la vida con amor, de maneras muy incómodas, pero con amor. Es que lo que es un... Ay, perdón, sí, dime. No. Ya, te iba a decir. Lo que es un hecho es que nos va a pasar todo el tiempo. Hasta el día que llegue esa muerte, vamos a estar con dolores, con circunstancias retadoras. O sea, todo el tiempo va a haber emociones que van y vienen. Entonces, es lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué no nos enseñaron a gestionar nuestras emociones en la primaria? Pero bueno, eso ya no sucedió, es lo que es. ¿Verdad? Exacto, Es lo que es. excelente. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Por ejemplo, ir a tus talleres. ¿Tienes uno próximamente? A ver, cuéntanos. Ay, pues sí, pueden definitivamente ir a mis talleres. Hay un taller que fue el que tú tomaste que amo, que es el de amor propio, porque Me acá encanta. profundizamos en esto, al final damos herramientas para llevarlo a cabo. Y pues sí, es un taller sumamente intenso, pero demasiado transformador. Sales como físicamente cansada, cansado, pero liviano, Sí, ¿no? Como un poco en paz. confirmo. Entonces, ese es mi favorito y pronto va a estar disponible pues para que lo vean a su propio ritmo. Va a estar ahí en un curso en línea Ujú. con preguntas y respuestas en vivo y bueno, todo un tema ahí. Entonces, en mis redes y en todos lados voy a estar anunciándolo.
Y otra cosa que les recomiendo mucho que está súper relacionado con todo este tema, pero me parece más maravilloso todavía porque no soy solo yo, sino somos casi 30 personas, es el Congreso de Cierre de Ciclos. Ok. Sí, el Congreso de Cierre de Ciclos es esta iniciativa que creé hace más o menos un año, en el cual ha sido mucho trabajo de reunir a los mejores expertos en el tema de la muerte, del duelo, del cierre de ciclos, de relaciones de trabajos, de mudanzas, de identidad personal, etcétera. Todos estos temas que son tan tabú que a Ujú. veces no los podemos hablar ni con las personas más cercanas a nosotros, que nos da vergüenza, que nos da miedo tocar el tema. Entonces, aquí lo que queremos es poner muchas perspectivas sobre la mesa. Es un congreso absolutamente virtual de 4 días que se va a dar de febrero 21 a 24 del 2021 y es gratuito. Ah, Entonces mira, qué imagínate qué conveniente. dicha. Digamos que durante esos días del Congreso, todas las sesiones son absolutamente abiertas y gratuitas, va a haber muchas sesiones y si tú quieres un acceso VIP, pues también puedes comprarlo, pero pues también puedes ver las cosas de manera gratuita. Entonces, esos son como un par de invitaciones que les hago, además de la invitación más profunda e importante de todas, que es permítete sentir. Wow. Permítete Es lo sentir. que dices, qué fácil se dice, es fácil, permítete sentir, pero hacerlo, Ujú. ay, da Sí, cosa, claro. parte de ese permitirte sentir es permitirte, entre comillas, fallar. Hay una curva de adaptación, hay una curva de aprendizaje y punto. O sea, es que ahí no hay forma de un atajo. Ujú. Tendríamos que borrarte por completo la memoria y que volvieras casi que a nacer mentalmente y que desde cero te enseñáramos a solo siente y no hay nada malo con sentir denso. Claro, Pero no podemos hacer eso por ahora. porque es lo que es, exacto. Exacto. ¿Dónde Entonces, la tengo? primera vez que sientas y entonces luches contra ese sentir, trátalo con compasión. Acuérdate que el niño está súper asustado o asustada. Mm, sí. Entonces, trátalo con compasión porque miedo genera más miedo. Amor genera más amor. Aceptación incondicional genera más amor. Nos diste varias fórmulas, ya buenos tips para empezar a poner en práctica esto desde ya. ¿Dónde te encontramos en redes, Camilo? @ by Camilo Rusi en Facebook, en Instagram. Rusi es con doble S y con I vocal. Y bueno, ahí estoy compartiendo mucho contenido gratuito sobre despertar de conciencia, gestión de emociones, amor propio, bienestar eh, y pues reflexiones del día a día que justamente nos ayudan a tener una experiencia de vida un poquito más liberadora, ¿no? Alejarnos un poquito del sufrimiento y de la frustración. Ay, total, muchísimas gracias. Pues Camilo, ¿qué nos vas a ofrecer para los alquimistas más rápidos que ahora corriendo vayan Bueno, a reclamar su regalito? para los alquimistas más rápidos les tengo un regalo hermoso y es, ¿se acuerdan que les hablé del Congreso de Cierre de Ciclos? Ujú. Bueno, hay un acceso VIP que entre otras cuesta $97 y son más de 40 horas de contenido que puedes ver a tu ritmo, 15 clases VIP en vivo donde puedes interactuar con expertos internacionales de un corazón gigantesco y, y bueno, donde puedes aprender esto que rara vez nos enseñan, casi que nunca, que es Ujú. cómo vivir con paz y claridad los duelos y la muerte. Y de nuevo, la muerte no es solo la muerte física, todo tipo de muerte. Entonces, les podemos regalar un acceso VIP. ¿Tú qué opinas? Me parece fascinante porque es una herramienta para toda la vida, o sea, eso es algo que vamos a llevarnos para siempre. Así que muchísimas gracias, Camilo. Lo que va a hacer la gente es irse a tu Instagram, seguirte, hacer una captura de pantalla, me lo manda a mí a los alquimistas, que para eso ustedes se tienen que suscribir, ya lo saben. Y el más rápido, la más rápida, se va a llevar su pase VIP. Y para los demás, que sepan que el congreso va a ser, recuérdanos la fecha de nuevo, que va a ser abierto. 21 a 24 de febrero, 21 a 24 de febrero del 2021. Cuando se inscriben en su inscripción gratuita, ahí tienen que estar pendientes de su email y les va a llegar toda la información. Buenísimo. Camilo, qué maravilla de conversación. Estoy esperando también el congreso porque de cerrar ciclos también tenemos que aprender muchísimo. Y pues muchas gracias por toda esta información tan valiosa. ¿Quisieras cerrar con alguna idea que todavía no hayamos dicho antes de despedirnos?
Bueno, creo que la idea que a mí me cambió mi experiencia de vida, y ojo que no mi vida, sino mi experiencia de vida, es entender que la libertad, que la experiencia de vida libre, que la verdadera y profunda y auténtica libertad viene mucho más del filtro con el cual observo las circunstancias que de las circunstancias. Esto puede ser muy difícil de integrar cuando las circunstancias son muy incómodas, ¿sí? Y no quiero crear ilusiones falsas de que entonces yo cambio mi filtro a un filtro de libertad, de no juicio y de amor, y entonces ya todo se va a sentir bonito. No, esta vida no es para sentir bonito, esta vida es para sentir. Eso sí me pega, porque mucha gente dice, venimos aquí a disfrutar, a pasarla bien. No, no precisamente, es para sentir. No, y date cuenta el peso que te pone una afirmación como esas, porque dime si no, hay momentos en los cuales no vas a disfrutar. Totalmente. ¿Cierto? Totalmente. Exacto. Como esto de solo haz lo que te haga feliz. Uf, qué peso tiene eso. No tengo nada contra la felicidad, se siente hermoso, pero ¿qué tal que en un momento yo no esté feliz? Que esté triste, qué tal que esté con rabia, qué tal. Entonces, pues ¿qué voy a sentir con ahí? Esta lógica, claro, ya estás mal, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí surge la frustración. A eso yo lo llamo desarrollo personal limitante. Que bueno, eso da para otro podcast. Madre mía, hasta el último segundo nos estás explotando la cabeza, Camilo, qué bárbaro. Bueno, te libero ya, esto es una maravilla, estoy muy feliz de esta conversación. Te seguimos en @bycamilorussi y muchísimas gracias por esta charla, de verdad, Camilo. Te mando un abrazo. Con mucho cariño, con mucho cariño. Saludos a todos los alquimistas. Gracias por hacer esta labor tan importante de compartir tanto despertar de conciencia y tanto cariño, Sandra. Muchas gracias. Gracias a ti, Camilo. Besos a todos los alquimistas. Besotes. Síguenos en redes sociales, @losalquimistaspodcast. Los Alquimistas Podcast. Si quieres contenido exclusivo y ser parte de la comunidad, entra en losalquimistaspodcast.com. Hasta el próximo episodio de Los Alquimistas.